Buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestra sesión científica ordinaria de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del día 3 de octubre. Un gusto tenerlos hoy presencialmente y por Zoom. Quiero informar que recordando los 400 años del nacimiento del matemático, físico, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal, celebraremos una sesión científica extraordinaria de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina el día 28 de noviembre del corriente año. Participarán los doctores Ricardo Pou, quien propuso este tema a nuestra sociedad y que abordará la biografía, Jorge Castro, originalidad y vigencia de su pensamiento, y Pablo García, aspectos más sobresalientes de su filosofía. Los esperamos a todos. O hacia los museos, reseño acerca de las Van der Kammer y algunas pinceladas a propósito de otras formas de colección y exhibición. Augusto Miguel Graz tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Es un gusto volver a estar o venir por primera vez a esta linda sede donde se comparten en la sociedad las sesiones en forma presencial. He tenido ocasión de verlas a través del Zoom, pero no es lo mismo poder confraternizar con ustedes. Quiero compartir con ustedes este tema que llegó a mí de una manera, si se quiere, casual, de la cual les voy a hablar muy pronto, y es el tema de la Van der Kammer, una estructura que podríamos denominar premuseística o protomuseística, y que me ayudó también a incursionar a propósito de eso en otras formas de colección y de exhibición que hubo en distintos momentos de la evolución de los museos. Bueno, esto que vamos a ver es una parte de una rica historia, que es la historia de la museología médica. Quiero aprovechar a recomendarles a ustedes este libro en 2 gruesos volúmenes que está disponible en Internet y donde hay muchísima información muy valiosa y de la cual he obtenido también algunos elementos. Como ven, la historia a la cual nos estamos abocando tiene una evolución bastante prolongada y incluye múltiples aspectos, tal vez algo difícil de sistematizar. Por eso es que este capítulo en especial que vamos a abordar se inserta en todas estas etapas, de alguna manera y las acompaña. Etimológicamente el término museo proviene del griego y se podría decir que hay 3 etapas históricas, ¿no? El primer museo como tal, construido en Alejandría alrededor del año 280 a.C., pero realmente fue en el Renacimiento, especialmente en Italia, donde se llamó museum a las galerías donde se exhibían las obras de arte. Hay una imagen ahí rescatada de ese momento. En esos museos iniciales en Roma. Y poco después, un tiempo después, la palabra museum se abandona por la posterior y vigente de museo. Y en realidad los museos y las colecciones, tal como se conocen hoy en día, son un producto de la Ilustración. Por eso es que esta etapa preliminar cobra un cierto valor por su conexión con estas etapas ulteriores y también por sus grandes diferencias. Creo que es un buen momento para recalcar que todo esto es, si se quiere, un precedente de la muy buena etapa que estamos viviendo en este momento en nuestro país con el tan pujante Museo de Ciencias de la Salud, y esta es una imagen de su inicio formal, la firma de los estatutos ya hace 1 año y medio prácticamente. ¿Cómo me llegó esta motivación? Porque yo no conocía ni la palabra. Un sábado aburrido mirando una de las series del Rex, me encuentro con un episodio que se llamaba Wunderkammer y que me llegó a entender a través del desarrollo de esa sesión de qué se trataba, y así me generó la motivación para saber algo más de esto. ¿De qué se trata entonces? Estos, etimológicamente, la traducción literal sería gabinetes de curiosidades, o más bien de maravillas, gabinetes de arte o vitrinas de arte, y surgió a finales del Renacimiento barroco
esos primeros gabinetes de rarezas o curiosidades que aunaban una serie de elementos. No tiene esto una relación directa con lo que es medicina o el cuerpo humano o la realidad humana, sino que se juntaban y se exhibían o se coleccionaban distintos objetos de diferentes orígenes y diferentes propósitos. Posteriormente, a lo largo del siglo XIX, estos gabinetes de arte, estas Wunderkammer, fueron sustituidos por los museos ya especializados en las distintas ramas. Por eso es que de alguna forma se los puede considerar como precursores de esos museos. Eran colecciones representativas de distintas cosas, a veces de objetos artesanales o artísticos, otras veces de objetos naturales, muy diversos, platería, orfebrería, elementos de colección zoológica o también de elementos naturales de origen mineral o de origen animal, o instrumentos físico-matemáticos, o instrumentos de divertimento, como espejos como aquellos que veíamos en el zoológico cuando éramos chicos y que deformaban nuestras imágenes, relojes, etcétera, etcétera. Y el foco de interés surgía de la fascinación por lo raro, por lo curioso, por lo atractivo. Si se quiere, puede compararse con lo que serían las redes sociales de la época, ¿no? Tratar de divertirse en conjunto a través de estos objetos. Acá vemos algunas de las imágenes correspondientes a esa época. Como ven, eran lugares abigarrados en algunas circunstancias, donde se ocupaban todas las paredes con distintos elementos. Algunos tenían un valor simbólico, como por ejemplo el colmillo del narval, que también era exhibido. Ahí vemos también distintos tipos de reptiles, hasta por el pecho, ¿no? Estos son algunos de las Wunderkammer de la época que, por supuesto, predominaban en los países centroeuropeos. No es fácil discernir para qué fueron hechas estas instancias de exhibición. En realidad se acepta o se postula que pudieran tratar de mostrar una cierta cosmovisión, pero también que pudieran distinguir a sus poseedores socialmente y mostrar elementos del conocimiento y del progreso de la época. El término Wunderkammer, que alude a lo maravilloso, está enfocado más bien a lo maravilloso de lo que se observaba y al asombro que eso generaba, y no al término maravilloso en el sentido sobrenatural. Si bien mucho de esto tenía vínculo con la cosmovisión religiosa al inicio, pese a que después se fueron desconectando del elemento religioso y adquirieron una cierta autonomía. Un estímulo fundamental para la formación de estas colecciones fueron los viajes del descubrimiento, los viajes de descubrimiento de los siglos XV y XVII, fundamentalmente el descubrimiento de América. Buscaban entonces, en cierta manera, mostrar la conexión universal de todas las cosas, una visión del mundo en que la historia, el arte, la naturaleza y la ciencia se fusionaban en un único ser. Al principio, como decíamos, procuraban mostrar un orden cósmico divino del mundo, pero pronto surgieron gabinetes de arte y curiosidades en donde la influencia religiosa no fue tanta. Y así fueron surgiendo en distintos países y en distintas ciudades este tipo de exhibiciones y de colecciones, ¿no? Por ejemplo, en Nuremberg se menciona la figura de Melchior Eyrer, que fue el fundador en esa época de un gabinete de arte que después fue continuado. Y también en Roma el Museo Kircherianum, atribuible a Athanasius Kircher, que fue el primer gabinete de arte y curiosidades que también se utilizó con fines didácticos. Vemos cómo se van incorporando conceptos y utilidades de estas exhibiciones. También se hizo clasificación con criterios muy variables. En general se hablaba de los elementos de la naturaleza, pero también de elementos artificiales, antigüedades, elementos exóticos, mirabilia y científica. Samuel Kierkegaard es considerado un fundador, por algunos, como el fundador de la museología, y creó un sistema que asignaba a las áreas una distribución o una categorización de acuerdo a una cosmovisión de las áreas correspondientes a
a los distintos planetas y al Sol como corresponde a esa visión geocéntrica. Y generó un complejo museístico completo, donde había además biblioteca, farmacia, imprenta, laboratorio, jardín, también acorde con esa tendencia a lo didáctico que estas estructuras iban incorporando. Acá están algunas referencias a esta persona que habla de, en esta referencia, como si hubiera él generado el primer tratado en museos, y ahí algunas figuras de lo que habrían sido sus exhibiciones. Esto también tenía un componente estético, y los propios armarios de arte que servían para almacenar los objetos de colección se constituyeron en un fin en sí mismo, y eran verdaderas obras de arte con cajones ocultos, adornos, simbología, que por sí mismos invitaban al asombro y a la veneración de estos objetos, ¿no? Hay algunos personajes destacables en esta historia. Uno es Frederick Ruisch, que comenzó a investigar, a punto de partida de otros intereses también vinculados con la anatomía, nuevas formas de preparación y conservación de los cadáveres, y en esa época, en 1671, ya produjo una exhibición. Acá vemos algunos elementos que se conservan de esas exhibiciones, donde la preparación se hacía con elementos de atuendos, de vestimentas y demás, o generando determinadas estructuras que sugerían actos. Por ejemplo, en la figura central de abajo hay unos genitales femeninos exhibidos por una mano que los expone, o una mano humana. Estos son todos elementos reales conservados, ¿no? Una mano donde también se ve una manga de una camisa y demás. La cara del niño conservada con ojos, por supuesto que son artificiales, también es genuina, y también esta persona generó dioramas como el que se ve más arriba, que no solo tenían estructura, sino también una simbología y un mensaje. Hoy por hoy persisten muchas de estas cámaras de curiosidades adaptadas al momento actual, más o menos con la misma estructura original. Acá vamos a mostrar solamente dos de ellas, una en Alemania, en el castillo Trauschnitz, en la ciudad de Landshut, en Baviera, y también otro que se conserva en Uppsala, en Suecia, tratando de mantener la estructura original, ¿no? Pinturas, biblioteca, armería histórica, gabinete de curiosidades típicas de la época con exposiciones científicas. Entonces, ¿cómo se insertan en la evolución museística? Bueno, se podrían delinear tres grandes etapas. La primera, dentro de la génesis de los museos, serían estas cámaras de curiosidades y relicarios. Después vendrían los museos de la Ilustración, y después los museos anatómicos y antropológicos del siglo XIX, ya más parecidos a los museos de medicina de nuestra época. Aquí tenemos también una nueva referencia a Ruisch y a sus reconstrucciones. Esas son inyecciones vasculares realizadas por sus métodos originales, y la exhibición de curiosidades y también de monstruosidades, que fue el sustento de otro tipo de elementos de exhibición que vamos a ver enseguida, y a la cual aludíamos al principio como pinceladas sobre estas estructuras. Otra forma de exhibición fue el Museo Anatómico de Gustav Seiler en Dresden, que fue un pequeño museo de anatomía popular basado en modelos de cera y también con un criterio didáctico. Ustedes ven el realismo que tienen esas imágenes, que no son imágenes de conservación de cuerpos, sino que son a punto de partida de cera. Ya nos vamos acercando al formato actual. A diferencia de lo que fueron los panópticos alemanes, que apuntaban a otra cosa, apuntaban al divertimento, que mencionábamos al inicio, a la risa, a la excitación erótica, a escalofríos, al temor, a la fantasía, y así se exhibían en esos panópticos imágenes de secuestros y de violaciones y distintas cosas que exacerbaban el morbo de la población. Eh, Esto no era lo que hizo Seiler, sino que atendía a otra finalidad, que era
realmente tratar de demostrar cuál era la realidad anatómica a un nivel popular y accesible. Otra figura fue la de González de Velasco en España, ya muy cercano a nuestra época, donde desarrolló un proyecto que contemplaba 3 etapas: la etapa museológica, pero también la etapa de formación médica y de publicación científica, generando un museo de antropología que persistió solamente con ese criterio de museo de antropología. El proyecto de formación médica y de publicación científica fue caducando, y este Museo de Antropología se transformó en un Museo de Historia Natural del Hombre, que después se incorporó a museos con total vigencia. Esta es una imagen de hacia 1875 de lo que era el Museo de Antropología original de Velasco. Otro elemento de exhibición que tiene que ver con este criterio de curiosidad, de morbo y de incitación a la curiosidad de la gente son los que tienen que ver con la exhibición de lo monstruoso. Buscando información sobre esto, encontré que hay también 4 voluminosos tomos con un encare filosófico de lo que tiene que ver con las criaturas y saberes de lo monstruoso y las perspectivas que esto implica. Fíjense que ahí hay algunas cosas que tienen que ver con nuestro tema: la fotografía latinoamericana del siglo XIX, la mutilación quirúrgica, el monstruo femenino, el rol subversivo de la cicatriz, el sujeto enfermo como portador de fragilidad y exclusión, algunas reflexiones acerca del monstruo otro, no yo, en las plasmaciones artísticas. Todo esto es un fenómeno extraordinario, digno de estudio, pero que lo podemos ver también proyectado en lo que fue la visión de nuestros indígenas y esa transición entre las culturas ancestrales, que eran vistas como animales o como monstruos. Ahí vemos una imagen del gigante Selknam de la Tierra del Fuego, pero también una imagen que yo me sorprendí en encontrar de los últimos charrúas en viaje a Francia, ya embarcados y rumbo a su destino final de exposición, como lo vemos en la imagen de más abajo. O sea, ¿el indígena americano en el siglo XVI era un hombre o era un monstruo? Fíjense lo cercano que estamos a la exhibición y a la monstruosidad en estos enfoques, ¿no? Estas exhibiciones de lo monstruoso tenían mucho que ver también con una comparación con la normalidad. Entonces se buscaba la exhibición de lo monstruoso, pero pero además adjunto a escenarios o entornos que asimilaban o eran parecidos entre lo monstruoso y lo normal, para exacerbar un poco esa diferencia entre una y otra ámbito, y que también tenía mucho que ver con la distinción social de la persona, ¿no? Por un lado el monstruo pobre o indigente, y por otro lado el burgués acomodado. Y estas imágenes monstruosas fueron llevadas también a la caricatura y a la representación en el periodismo humorístico del siglo XIX. Y más cercano a nosotros son conocidas también otras versiones de esta exhibición de lo monstruoso, de la rareza, como por ejemplo lo que hizo Ripley en su momento. Yo presumo que con mucha improvisación de monstruos fraguados, y algunas otras que serían realidades, como esa jibarización de una cabeza que él está mostrando ahí. Y él generó múltiples ámbitos de exhibición, los auditorium, el primero en Chicago, pero después muchos más. Otra figura de este entorno fue Barnum, que se hizo cargo del Museo Americano de Nueva York y que mostraba espectáculos de entretenimiento más parecidos a esos panópticos alemanes que habíamos mencionado antes, con gran colección o exhibición de colecciones de todo lo que podía ser de alguna manera interesante, atractivo o, digamos, morboso. Es así que en esa época también se dieron los fenómenos de exhibición de los freaks, o fenómenos, personajes enanos, cíclopes, damas sin abdomen, el más tatuado, y el mucho más conocido Joseph Merrick, el hombre elefante, que también formó parte de este espectáculo en algún momento. Todo esto generó, en algún momento de esta evolución, una contraposición crítica muy severa,
por consideraciones éticas, donde la exhibición de monstruos o asimismo de restos humanos y moldes étnicos eran algo más que útiles científicos y se concibió que debía resguardarse éticamente todo este tipo de mostración de este tipo de elementos, ¿no? Y ser sujetos a un régimen de exhibición reglado por la ética y una determinada reglamentación. Bueno, quería mostrarle estas distintas curiosidades un poco anárquicas en el tiempo, sobre todo centrado en la Wunderkammer, pero cómo esa exhibición de cosas dio lugar a un movimiento exhibitorio que pudo haber tenido otros orígenes, pero que de alguna manera fue, si se quiere, la antesala de nuestros modernos museos de ciencias naturales, de anatomía y de la salud. Muchas gracias. Yo quería decir que para mí el museo es conocimiento. Y en ese sentido es que digo que importa mucho la organización del museo, pero también, y de todas estas colecciones, pero también la cultura y preparación del que visita el museo para que realmente consiga comunicarse con el museo, porque son conocimiento y comunicación. Bueno, le doy la palabra Muchas al gracias, doctor. Aida, y me alegro de haber presentado algo en lo cual pudimos compartir tantos conceptos en común. Muchas gracias. Fue interesantísimo el tema y la presentación. Felicitaciones. Y pasamos entonces al tema central. Continuamos. Y el tema central es fiebre amarilla, geopolítica, historia y numismática, del contador Manuel Jiménez Puig desde Buenos Aires. Jiménez Puig es graduado en la Universidad de Buenos Aires, analista estratégico y magíster en geopolítica y estrategia por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Ejerció la docencia universitaria durante casi medio siglo en su área de formación en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Argentina de la Empresa y en la Escuela Superior Técnica. Es socio vitalicio del Centro Numismático de Buenos Aires, miembro de número y es tesorero del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades, miembro de número y tesorero de la Academia Argentina de Numismática y Metafísica. Damos la palabra al contador Jiménez Puig. Bienvenido, desde Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Saludo a todos y todas. Gracias por la invitación. En el escenario de la llamada Guerra de Sucesión, la isla de Menorca, la segunda en superficie de las Baleares, fue ocupada por los británicos en 1708, en poder de los cuales quedó, en virtud del Tratado de Utrecht, hasta 1713. Excepto unos pocos años, de 1756 a 1763, en que fue ocupada por los franceses, aliados de España por los pactos de familia entre los Borbones, quedó de hecho y de derecho en poder del Reino Unido, hasta que, en una nueva guerra, desencadenada por la posesión del Peñón de Gibraltar, España recuperó a Menorca por las armas, el día 5 de enero de 1782, lo que hizo a Carlos III de España instituir la celebración de la Pascua Militar para conmemorarlo, lo que se sigue haciendo en la actualidad. El esfuerzo económico que demandó ese intento, el último gran intento de recuperar el Peñón, 1782, fue causante de la creación del Banco Nacional de San Carlos, directo antecedente del actual Banco de España. Nuevamente invadido por los británicos en 1798, revirtió hasta el día de hoy a la soberanía española por el Tratado de Amiens de 1802. Sobre la creación del Banco de San Carlos se me publicó un articulito recientemente en la nueva revista El Rector, en el primer número que salió hace 3 o 4 meses. La larga ocupación británica del siglo XVIII dejó en Menorca, e incluso el resto de Baleares, cierta influencia en sus características, y no solamente culturales. Especial atención merece el aspecto sanitario.
La comunicación entre la metrópolis del naciente Imperio Británico y sus dependencias de la India y otras del Extremo Oriente demandaba una larga navegación rodeando todo el continente africano, por mares cuyas costas no siempre eran navegables. Paradójicamente, este inconveniente fue un incentivo para incrementar su expansión territorial en las costas atlánticas del África, no solamente para explotar sus recursos naturales, sino como puntos de apoyo a su navegación. Un caso muy especial fue el Mar Rojo, sobre todo en su costa egipcia, pues el camino por Suez reducía a la mitad la distancia y, por lo tanto, el tiempo y costo para recorrerlo. Y eso es lo que llevó a Napoleón a Egipto, cerrar el camino entre Londres y su imperio a través de Suez. Es decir, que lo que buscaba Napoleón en Suez, en Egipto, no era la piedra Rosetta y no se interesaba por la historia de 40 siglos atrás. Lo que quería era dificultar, impedir el camino más corto de los ingleses a India. Pequeño detalle, el canal de Suez no existía, aunque desde luego el istmo sí existía. Descontando la molestia de tener que coordinar los tiempos entre el arribo a uno y otro extremo, con más el traslado vía terrestre y la disponibilidad de naves en el otro extremo para el transbordo del pasaje carga, el balance seguía siendo ampliamente favorable para la alternativa Mediterráneo-Mar Rojo, a través del istmo de Suez. Según los puntos de desembarque y embarque, condicionados por la época de las crecidas del Nilo, ustedes saben que el Nilo crece todos los años y inunda las márgenes del Nilo, con lo cual los fertiliza y abona para la producción agrícola. Las distancias a recorrer por vía terrestre no solían sobrepasar los 200 kilómetros, menos de una semana de cómodas etapas para la infantería, con alojamiento en cada una, abundante agua y alimentos vegetales y carnes domésticas o de caza de la zona. El inconveniente era que muchos regresaban de Oriente enfermos, la mayoría del vómito negro o fiebre amarilla. Se sabía que podían contagiar sus enfermedades, pero no sabían cómo. Lo suponían que a través de las miasmas, que decían en la época, que desprendían sus cuerpos y se transmitían por el simple contacto con sus cuerpos y aún al respirar el aire que exhalaban. Se creó entonces un lazareto en la capital de Menorca, Mahón, de donde procede la salsa mahonesa, devenido luego en mayonesa. Es un islote. En su puerto dispuso un amplio recinto amurallado para que pasara la cuarentena, palabra que deriva de los 40 días que tomaban esta estadía ahí, ¿no?, en los primeros años, para quienes viajaban a bordo de embarcaciones en las que ondeaba la bandera amarilla. La bandera amarilla que era el símbolo, el aviso de que a bordo venían afectados por esta enfermedad, y con la existencia de enfermos de dengue. Posteriormente, se sometió a la cuarentena a cuantos viajaban en todas las embarcaciones que llegaban, tuvieran o no la temida bandera amarilla. Dentro del amplio recinto se edificaron gran cantidad de pabellones, a regular distancia unos de otros, para permitir que en cada uno solamente se alojaran los que habían viajado en una misma embarcación, con total prohibición de interactuar entre unos y otros. Para el desconcierto de las autoridades, no solamente se observó una menor tasa de contagios entre quienes provenían de Oriente, sino que también se contagiaban los que a él se dirigían, procedentes del norte de Europa. Aliadas Inglaterra y España, luego del 3 de mayo de 1808, a la mañanita temprano, pongo acá la madrugada, continuaron las obras en el lazareto, construyendo una segunda muralla perimetral a metros de la anterior, para asegurar que nadie cruzara la muy vigilada tierra de nadie, entre ellas en uno u otro sentido. El esfuerzo fue inútil,
pues los contagios siguieron en igual forma que antes de la construcción. El lazareto se ha convertido y puede ser visitado en la actualidad como una atracción turística y aparte se usa para congresos, conferencias y actividades turísticas varias. El 19 de marzo de 1812, festividad de San José, se promulgó en Cádiz durante el penoso, pongo acá entre signos de interrogación, cautiverio de Fernando VII en Francia, la constitución liberal que se suponía curaría el deseado Fernandito cuando pudiese recuperar el trono. Liberado por los franceses en 1814, lo primero que hizo fue decretar que todo volviera al ser y al estado que tenía en 1808, prohibir a esa constitución y hasta nombrarla, lo que dio origen al grito entre los liberales de ¡Viva la Pepa!, por la fecha de su promulgación, el 19 de marzo. Desechando toda posibilidad de superar negociando la situación creada en América, que tal vez hubiera podido aceptar que la soberanía, tal como decía la nueva Constitución, residía en el pueblo, en los españoles de ambos hemisferios, pero no en su persona solamente, recurrió a la fuerza de las armas en estos reinos de Indias para volverlos a su obediencia. A fines de 1819, la situación le era relativamente favorable en casi toda la América del Sur, con la muy importante excepción de las provincias unidas del Río de la Plata, que no eran tan unidas. Alejada de los teatros de la lucha activa, Buenos Aires, importante sede de las ideas independentistas, carecía de fuerzas militares para defenderlas, pues San Martín se había llevado más allá de las Andes, a un grueso ejército, y las pocas fuerzas con que contaba Buenos Aires luchaban contra los caudillos provinciales en una verdadera anarquía, como bien se definió a la de 1820. El ejército español, que hasta entonces estaba formado a nivel de tropas por voluntarios o reclutados a la fuerza de levas más parecidas a secuestros, regularizó a los reemplazos por medio de quintas, asegurando así los medios legales para proveer del elemento humano a los reales ejércitos. A fines de 1819, alrededor de 20.000 hombres se encontraban preparados en el sur de España para embarcarse rumbo a Montevideo, puerto de aguas profundas y con poblaciones más favorables a Fernando que la de Buenos Aires, en la que gobernaba un directorio desempeñado por Pueyrredón, quien envió crecidas sumas de dinero para comprar voluntades opuestas a esa operación, como lo eran los liberales nostálgicos de la Pepa y una muy activa masonería. Muchos de esos hombres pensaban ya más como ciudadanos que como simples súbditos, Pepa mediante. El 1 de enero de 1820, Rafael del Riego tuvo éxito, un coronel en aquel momento, en su pronunciamiento contra el absolutismo, logrando detener la partida de la expedición, y que Fernando VII, siempre fiel a su conveniencia del momento, y visto el poder con que contaban los liberales, pronunció las célebres palabras: marchemos todos y yo el primero por la senda de la Constitución. Primero lo había prohibido, cuando vio que políticamente la opinión pública se le ponía en contra, se hizo partidario de la Constitución y se hizo liberal, Fernandito, inaugurando lo que serían 3 años de gobierno liberal con vigencia de la Constitución de 1812. Pero lo que eliminó definitivamente todo el intento de volver la América del Sur a la obediencia a la corona fue una epidemia que se inició poco antes de su pronunciamiento, que en un principio se tomó como de cólera, y tal vez lo fuera, no sé, se confundió con la cuestión que evolucionó claramente y fue principalmente por lo menos de fiebre amarilla, pero que resultó ser de fiebre amarilla. La epidemia se extendió rápidamente con devastadores efectos, afectando sobre todo la costa sur y este de la península y con mayor incidencia en los lugares densamente poblados como en Barcelona,
bueno, no habían censos, se calcula más o menos, se dijo, entre un 7 y un 10% de la población de Barcelona falleció debido a la fiebre amarilla de 1820, 21, 22. De Palma de Mallorca se dijo, se dice que un tercio de su población falleció víctima de la fiebre amarilla. La expedición que se estaba preparando eh, se le encargó al conde de la Visual que la preparara. El director, el ministro, diríamos hoy en día, de la Real Armada, creo que les va a sonar el nombre, era un tal Hidalgo de Cisneros. Y algo tenía pendiente todavía para cobrarse en el Río de la Plata. Rápidos reflejos. Tras una larga historia de epidemias, el gobierno de las Baleares decretó un severo aislamiento, cuidando particularmente no fuera violado por pescadores y contrabandistas, que hasta entonces se movían por sus costas sin mayores controles. Este tipo de conmociones sociales, así como las causadas como consecuencia de guerras o revoluciones, hacen que se atesore la moneda fuerte, entonces el oro y la plata. En nuestra época, también el dólar y los euros, limitando el consumo al mínimo indispensable para la subsistencia y con una fuerte inflación. Reducir el comercio legal hasta prácticamente su desaparición. También desaparece la recaudación de impuestos por parte de la autoridad. Necesitaba de seguir pagando sueldos, las erogaciones mínimas habituales y las nuevas originadas para atender la crisis. Se recurría entonces a acuñar monedas de necesidad, utilizando los ornamentos de metales preciosos de iglesias que no fueran necesarias para el culto, y las compras, con vales, claro, a plateros y orfebres, o la simple incautación de vajillas y similares a simples particulares, en particular a los desafectos del gobierno, en este caso absolutistas, porque en este trienio Fernando VII estaba trabajando, digamos, como liberal. Palma de Mallorca, capital de las Baleares, ya había acuñado monedas de necesidad durante la Guerra de la Independencia. En 1808 y 1809 fueron muchas las ciudades, las jurisdicciones, que acuñaron moneda de necesidad con medios más o menos elementales. Contra Napoleón, y lo volvió a hacer en 1821. Esta vez fueron duros, el duro de plata, la moneda grande de plata, acuñada con simples punzones, 40 milímetros y medio, 26,5 gramos. Primer moneda. Fíjense que se están cumpliendo 200 años de esta epidemia, ¿no? Si les recuerdan alguna otra epidemia. No existen dos monedas iguales de esta, porque no se acuñó con un solo cuño, era con punzones. Fíjense que es un punzón para la fecha, 1821, otro punzón para Fernando, FRO Fernando, séptimo por su ordinal, 30 sous. ¿Por qué sous? Bueno, esto durante la Guerra de la Independencia también se dio en algunos casos. La moneda legal en España en aquel momento era el duro, la pieza grande de plata, de 8 reales. Se le pidió permiso a Fernando VII para acuñar moneda de ciudad y se negó, que el único que podía acuñar moneda era él, en las secas autorizadas, pero Palma de Mallorca no tenía seca y no tenía acceso a la plata, si no la confiscaba nuevamente en las iglesias y demás. Un poco se consideró, para calmar las iras de Fernando VII, se le puso un cierto símbolo de soberanía, que es este escudo que vemos acá, que es el de Palma de Mallorca.
pero la principal razón invocada fue esta: salus populi, la salud del pueblo. Se acata pero no se cumple. Fernando, le hacemos caso con lo que usted dice de que no podemos acuñar moneda legalmente, pero lo tenemos que hacer. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Porque tenemos esta epidemia que nos obliga a hacerlo. Bueno, los shows son sueldos. El sistema monetario utilizado no es el vigente en la península de reales y escudos, sino que lo hace como moneda provincial, utilizando el sistema originario de la época carolingia, el romano, utilizado después por la corona de Aragón, pero que tal vez les era más familiar, pues es relativamente reciente con el Reino Unido, la libra como unidad de medida, dividida en 20 sueldos de 12 dineros cada una, en vez de los chiriles y peniques ingleses. En la otra cara de la moneda, el escudo de Baleares y las palabras salus populi, expresando claramente cuál había sido el motivo de la acusación. En el año 2007, Jaume Boada Salom editó en Palma un muy documentado libro sobre estas monedas de la febre groga y las precauciones que entonces se tomaban para no ser víctimas de las misteriosas miasmas. Establecido contacto epistolar con él y le hice notar que se había autolimitado al escribirlo en dialecto balear, pues el tema interesaba no solamente al resto de España, sino también a estos reinos de Indias. A lo cual nos respondió que si ellos habían tenido que entender el castellano, no lo nombró como español, ya era hora de que nosotros estudiáramos el balear. Ya declinando la epidemia, pero en medio de convulsiones políticas, se acuña nuevamente la moneda nacional en 1823. Esta vez con un diseño más elaborado. En una de sus caras, el escudo provincial rodeado por un 5 y una P. Esta es la que se acuña en 1823. El escudo balear, 5P. 5 pesetas. La palabra pesetas oficialmente apareció recién en 1808 en una acuñación de Barcelona. Y peseta es un diminutivo de peso. 5 pesetas. No sé, dice acá que Fernando VII, P por la gracia de Dios y la Constitución. Es decir, que era un soberano constitucional, liberal. Está acá con la Constitución. Y Islas Baleares, 1823. Esto indica que se acuñó a fines de ese año, 1823. Se está cumpliendo los 200 años. Se acuñó a fines de este año en que las potencias de la Santa Alianza, surgidas luego de Waterloo, temerosas del régimen liberal existente en España, intervinieron con los 100.000 hijos de San Luis al mando del duque de Angulema para volver a Fernando VII al trono con autoridad total, sin limitaciones parlamentarias ni constitucionales. Esta, que se acuñó con pocas semanas de diferencia de la anterior, dice: Fernando VII, por la gracia de Dios, rey de España et Indian. Borró la Constitución. Es rey de España absoluto. Islas Baleares, 1823. Y vuelve al absolutismo, del cual hizo un retrato que les recomiendo leerlo, para ver cómo fue la independencia de América también y qué definió la independencia. En los episodios nacionales de Pérez Galdós, el terror de 1824. Realmente fue un régimen dictatorial espantoso.
Una de las más recordadas acciones del gobierno liberal fue ejecutar a garrote vil al penúltimo, el último foraneta, virrey del Río de la Plata, Francisco Javier de Elío, que no pudo ejercer su mandato desde la capital del virreinato y lo intentó desde Montevideo. Elío murió en Valencia, ciudad de España, el 10 de septiembre de 1822, y una moneda acuñada un año después, a fines de 1823, dice que Valencia estaba sitiada por los enemigos de la libertad. Fernando VII por la gracia de Dios y la Constitución, 1823. Valencia, sitiada por los enemigos de la libertad. Es una moneda de 4 reales, o sea que es una peseta, es la quinta parte de un duro. Los que la acuñan eran partidarios de Fernando VII, liberales, sitiados por los enemigos de la libertad, que eran partidarios de Fernando VII. Está clarísimo, ¿no? Medio confuso el asunto. Bueno, este es el escudo de Valencia. La L es leal, pero refiriéndose a las guerras civiles entre Aragón y Castilla, coronada por el murciélago, ave emblemática valenciana, y sobre todo, arriba sobre todo, el sol propio de los monarcas españoles. Sobre esto les sugiero que lean un artículo mío publicado en la revista Omni de numismática, el número 6 de Omni, donde hablo de posibles orígenes del escudo nacional argentino. Me ocupo de los soles del reino donde nunca se ponía el sol. Muy poco después, en el mismo año 1823, ya en el gobierno de los absolutistas, se publicó, lujosamente encuadernado, el manifiesto que escribió Elío en el calabozo, mientras esperaba la parodia de juicio a la que se le sometió. Lo se había mostrado. Está en mi colección también. Bueno, acá terminaría la parte directamente relacionada con el Río de la Plata y las Baleares, pero sí un poco con el tema de la fiebre amarilla. Hubo epidemias posteriores, la de 1870 fue importante, en la excavación del canal de Suez se demoró un par de veces por epidemias de fiebre amarilla, pero vamos a Cuba. Carlos Juan Finlay y Barrés, 1833-1915, era hijo de un escocés que vino a América para incorporarse a los independentistas de Bolívar. Nació en La Habana y obtuvo el título de médico. Interesado en las epidemias de fiebre amarilla que cada tanto acosaban a la isla de Cuba, en particular a los que a ella arribaban desde más allá de sus costas. O sea, a los que vivían en Cuba desde antes, no les afectaba tanto a la fiebre amarilla porque o se morían y no la volvían a tener, o los que sobrevivían quedaban aparentemente, diríamos hoy en día, vacunados. Y ya se conocía la vacuna en esas épocas para otras enfermedades, pero ni se les ocurrió pensar en ninguna vacuna. En particular, realizó estudios sobre el tema en forma particular y a su costo. Llegó a la conclusión de que el contagio no se realizaba de persona a persona mediante las misteriosas miasmas, sino que alguna participación tenían los mosquitos. Presentó sus trabajos y conclusiones en un Congreso Internacional de Medicina en 1881, con favorables comentarios. Pero sus colegas locales no lo tomaron tan en serio e incluso algunos lo conocían como el loco de los mosquitos. Las autoridades españolas, que todavía gobernaban la isla, lo ignoraron por completo. En 1895 comenzó la última guerra de Cuba, en la que España llegó a tener 200.000 hombres, y que se ha llegado a comparar que, proporcionalmente a su cantidad de habitantes y recursos económicos empeñados, España hizo un esfuerzo superior al de Estados Unidos en Vietnam.
Hubo lugares en los que en poco tiempo las bajas españolas fueron del orden del 50%. Casi ninguno por heridas en combate, casi todos por enfermedad, casi todos del vómito negro o fiebre amarilla, y de ellos casi la mitad baja definitiva, por muerte o invalidez permanente. Producida la intervención estadounidense a mediados de 1898, fueron sus tropas las que sufrieron el contagio de la fiebre amarilla, si bien por ser más robustos y mejor alimentados, con menor porcentaje de mortalidad. Pero sus uniformes azules, de lana, no eran los más indicados para soportar el clima cubano, y se despojaban de ellos cuando podían, ofreciendo sus cuerpos como un manjar a los mosquitos. Walter Reed, 1851-1902, fue un médico estadounidense más interesado en la gratificante, para él, pero poco remunerativa monetariamente, investigación que la atención de pacientes. Al parecer, más bien buscando un medio de vida que otra cosa, ingresó al ejército de Estados Unidos, obteniendo a una edad cercana al medio siglo, entonces considerada como avanzada, el modesto grado de mayor, el comandante, dirían en España. Fue enviado a Cuba con la misión de terminar con la fiebre amarilla. Tomó contacto con su colega Finlay, quien explicó sus estudios empíricos y le regaló un recipiente con huevos de mosquito. La idea era que los mosquitos no nacían como portadores, sino que adquirían tal carácter al alimentarse, al picar, a un enfermo, y transmitían luego la enfermedad al picar a una persona sana. Reed repitió los experimentos de Finlay, haciendo que una cantidad de mosquitos se alimentara con sangre de enfermos de la fiebre, para que luego lo hicieran con soldados voluntarios que a tal fin se ofrecían. Otros mosquitos lo hacían con soldados sanos. Los resultados de las pruebas, hechas ahora bajo estricto control militar, fueron concluyentes. El portador del contagio era el mosquito, Aedes aegypti, el mismo de Egipto y las Baleares. Y no había ninguna miasma misteriosa, sino un virus que, una vez descubierto, podía prevenirse con una vacuna, y que las más altas murallas no podían detener al mosquito, pero que eran de gran utilidad la desecación de zonas pantanosas, cubrirse manos y cara con mosquiteros. En 1901 podía considerarse controlable a la fiebre amarilla. Walter Reed murió con el mismo grado de mayor y por toda recompensa hoy lleva su nombre un importante hospital militar, el más importante hospital militar. Con lo cual termino, si tengo unos minutos todavía, empezamos, Ángela, a pasar las ilustraciones y las comento rápidamente. Bueno, acá tienen una hermosa medalla, el reverso. Los anversos no los publico, porque son la cara de Fernandito VII, bastante aburrida, Rarigón. Estas son el reverso de la medalla 56 milímetros de diámetro, alrededor de 80 gramos de plata, que se acuña para la publicación de la Constitución de 1812, la PEPA. Acá tienen que España era todo, según la Constitución, la península y las Indias, acá vestido de India con arcos, flechas, se dan la mano, se miran unos a otros, se dan la mano bajo el sol que ya mencioné, típico de la monarquía española. Constitución de la monarquía española y los dos hemisferios de la Tierra. Promulgada en Cádiz, 19 de marzo de 1812. La otra, por favor. Bueno, recuerdan que cuando viene Fernandito, prohíbe la PEPA, y en 1820 lo piensa mejor y la pone en vigor nuevamente. Con lo cual se acuña otra medalla
No tengo la de plata, esta es de cobre, perdón, es de plomo, cobreado, ve acá, asoma el plomo. El ciudadano Rafael del Riego, como les dije, fue el que comandó el alzamiento, la revolución contra el absolutismo de Fernando VII el 1 de enero de 1821. Fíjense que acá, España y las Indias, acá parece que cambió de lugar, esta sería España, eh, la península, con un escudo europeo. Estas son las Indias, con una cornucopia que desparrama la riqueza, el oro, el que ponía el dinero era América. No se miran una a otra, parece que no se tienen bronca. Y la luz ahora no la da ya el sol, sino fíjense quién está dando el sol a los hemisferios. ¿Se dan cuenta? La masonería. Acá está. 1823, la Santa Alianza, temerosa de que España evolucionara con el mal ejemplo del liberalismo, envía a los 100.000 hijos de San Luis, que curiosamente, pocos años antes, la invasión francesa de Napoleón había sido resistida por el pueblo violentamente. Mayoritariamente, el duque de Angulema es recibido amistosamente por la población. Acá tenemos al duque de Angulema. Esta medalla se acuña al regreso de Angulema a París triunfante. Va en el carro triunfal que ha arrollado, acaba de pisar a un liberal. Hay una señorita que revolotea por arriba de él, revolotea porque tiene alas, y tiene alas porque es la victoria, la Niké, como la de Samotracia, y lo está coronando con laurel y no sé qué más, ¿no? Y hay otra señorita con los pies sobre la tierra que le ofrece una palma a Angulema, y esta señorita es París, que lo recibe en triunfo. La otra, por favor. Bueno, esa ya mostré de lejos. Jaume Bea Salom, la problemática política y económica de l'emissió Salus Populi durante una epidemia de fiebre broga. Explicaba, bueno, se acuñaron 40 y tantas mil de estas piezas, donde se acuñaron, para no tener contacto, había una zona neutralizada donde no se juntaban los seres humanos, dejaba una nota, necesitamos esto, déjenlo, cosas así. La otra, por favor. Bueno, acá, bueno, es la ilustración de Suez, ¿no? Primero, los ingleses, británicos, para ir a India, tenían que dar toda esta larga vuelta por África. Luego fueron poniendo colonias a lo largo de ese camino, se aprovechaban económicamente del terreno y tenían bases para su viaje. Ven que se acorta a la mitad exactamente, yendo por Suez, con canal o sin canal. Bueno, constitución política de la monarquía española, es mi conexión también, tuve una alegría porque repasando por internet este material, veo que hay una disponible en España, en todo mercado, una primera edición como esta, como la mía. Les paso el dato si la quieren comprar, apenas 12.000 euros. Creo que es una pichincha. Salté de alegría cuando vi lo que quería por esta. Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Cádiz, la imprenta real de 1812. La otra, por favor. Bueno, el Banco de San Carlos que mencioné, que se crea en 1782 para tratar de rescatar los vales reales
los bonos de deuda que se habían creado, cualquier parecido o semejanza con lo que pasa en Buenos Aires ahora con las RELIC, pura casualidad. Fíjense el emblema del Banco de San Carlos, 1782, cómo era. Un óvalo celeste con dos manos derechas al medio que se estrechan. Y el lema es Fides Pública, confianza pública. Se basaba este banco, primer emisor de papel, moneda de España y uno de los primeros de Europa, en como caja de conversión, rescatar contrapresentación de los billetes, entregar en oro metálico su equivalente. Manifiesto que escribió en un calabozo el general don Francisco Xavier de Elío. En Buenos Aires no lo conoce nadie. Creo que en Montevideo les resulta muy familiar este nombre, con el objeto de vindicar su honor y persona, ilustrado con apéndice y notas para el conocimiento exacto de lo ocurrido en las causas que se le formaron y en su muerte. Por don José Antonio Zambiela, amigo de Valencia. Yo nací en Valencia, les cuento, en el año 1823. Lo tengo, este ejemplar, lujosamente encuadernado en pasta española. Introducción para la historia de la Revolución de España, por don Álvaro Flores Estrada, Procurador General del Principado de Asturias. Publicado en 1810 en Londres. Les recuerdo que en la madrugada del 3 de mayo de 1808 descubrimos que los ingleses no eran tan mala gente como se venía diciendo y nos hicimos aliados. Este señor publica en Londres y dice que los hechos que se están viviendo en España son una revolución. Que todavía ahora decimos fue una revolución, hay opiniones divergentes. Real ordenanza en que su majestad establece las reglas que inviolablemente deben observarse para el reemplazo del ejército. Está poniendo las quintas una especie de conscripción, bien que en una forma muy imperfecta, porque pagando en metálico al que le tocaba en suerte ir al Real Ejército, se libraba de ir al Real Ejército. Con lo cual, solamente iban al Real Ejército las más inferiores capas socioeconómicas de la población. Lo tengo también en mi colección. Madrid, en la imprenta real, 1819. Esto explica el porqué de la fiebre amarilla principalmente afectaba a grandes concentraciones urbanas o campamentos de tropas. Agradecemos al contador Jiménez Puig por su presentación interesante desde Buenos Aires para la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina sobre la fiebre amarilla o vómito negro. Bueno, les envié también un articulito mío. Puedo decir que quieren reenviarlo a alguien que les pueda interesar. Un articulito que se publicó en el boletín del Centro Numismático, Buenos Aires, y que escribí de muy mal humor el 14 de junio a la noche de 1982, durante el final de la Guerra de Malvinas, sobre la muerte de Francisco Javier de Elío. Así es que sí, lo tiene en su poder el articulito. Si les parece que le puede interesar a alguien, creo que es una figura que interesa más en la banda oriental que acá en la occidental. Tengo bastante material publicado. Les vuelvo a recomendar el número 6 de la revista OVNI con posibles orígenes del escudo nacional argentino. Y en el número 13 de OVNI
Omni, hay otro artículo directamente relacionado con la banda oriental sobre dos muy escasas medallas modernas de alrededor de 1960. Y creo que el que las mandó a acuñar, numismático muy prestigioso, creo que era médico también, Acosta y Lara, descendiente de Acosta y Lara, que fue vigía de Maldonado, la ciudad de Maldonado, que fue el primero en avistar a las naves inglesas que venían a invadir acá. Y bueno, Acosta y Lara eh, mandó a hacer realmente una maravilla el grabado que tienen, imitando al de época, pero no falsificando, porque el canto es liso, moderno y numerado. Y bueno, acá yo ubiqué dos, o sea, yo tengo dos de ellas diferentes. Ubiqué una de ellas en la colección de Cugnetti Ferrando, prestigioso numismático, fallecido ya hace un par de años o tres, y ninguna otra más. Y luego de casualidad conseguí en cobre, sin canto, sin rectificar, como salió del gospel, posiblemente una prueba de cuño de estas dos medallas. Hago un llamado a la solidaridad, ya que estoy. Si alguien conoce unas medallas de plata, tamaño del duro, del peso grande, sobre invasiones inglesas, por favor, que se ponga en contacto con ustedes y me lo hagan saber. Muchas gracias entonces, contador. Y, Gracias a ustedes. y vamos entonces a cerrar nuestra sesión. Agradecemos a los expositores, a los colegas presentes por Zoom o presencialmente en la sesión científica de hoy, y en especial a los extranjeros. Les agradezco la presencia y la participación, y nuestra próxima sesión será el 7 de noviembre. Un saludo afectuoso a todos. Muchas Saludos a gracias. todos. Chau, chau.